La integración escolar es el proceso mediante el cual se permite la participación de niños con necesidades especiales, al igual que eliminar los obstáculos para el acceso en las instalaciones, así como darle a conocer a los padres y representantes el ámbito donde se desenvuelven los mismos. La integración escolar es un término que se utiliza para referirse a lo que es la inclusión en los niños con discapacidad o con algún tipo de necesidad educativa especial, ¿okay? Donde van a asistir a la escuela y se busca que el niño esté integrado en todas sus áreas, es decir, tanto académica como social. Bien. Las instituciones privadas del municipio Maracaibo cuentan con pocos espacios apropiados al tipo de discapacidad que presente el niño. Que hay una escasa, o diría mínima información en relación a lo que es la discapacidad, pero lo más terrible o lo más, ¿cómo sería la palabra? Lo que más nos puede doler es que tampoco hay una necesidad de las escuelas por conocer qué es la discapacidad. O sea, no hay la intención de las escuelas para obtener la información sobre qué es la discapacidad, qué debo tener con discapacidad. No hay la intención, a pesar de que hay la necesidad, porque tienen alumnos con discapacidad motora dentro de sus escuelas. En este sentido, es oportuno contar con rampas que faciliten el acceso y adaptar sus estructuras a la discapacidad del alumno. Es así cuando se hace necesaria la colocación de puertas ajustadas al tamaño de las sillas de ruedas para lograr accesar a las aulas de clase. Cuando hablamos de discapacidad es un tema que ya se viene trabajando desde hace años, pero que requiere de mucha inversión gubernamental y no gubernamental. Cuando hablamos de infraestructura, las adaptaciones generan costo, por ejemplo, las rampas, los pasamanos, los baños, las adecuaciones, las medidas para que entren las sillas de ruedas, todo eso genera un gasto, más o menos, y nuestras instituciones educativas generalmente no prevén ese tipo de gastos porque cuando hablamos de discapacidad hablamos de un 10-15%. Los cambios de mobiliario que se requieren en los colegios privados del municipio Maracaibo para permitir la integración escolar son varios. La utilización de los mismos útiles al mismo tiempo es válido en niños con discapacidades motoras, de pronto a un ritmo diferente, pero pueden usar lápices y creyones. Lo único que se tendría que adaptar de acuerdo al caso. Nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene la infraestructura para ello. De hecho, no piensan en las rampas, o sea, lo que es el equipamiento, o sea, nunca se han preocupado, sino hasta ahora, que ahora le han hecho más énfasis por el decreto presidencial que se ha abocado a eso. Eso sí tenemos que agradecerle a ellos porque se han tomado la tarea de hacerlos sentir un poco mejor. Es donde se sientan realmente incluidos. Por eso es que insisto en que la inclusión es más importante que la misma integración. Hay que sentirse realmente incluidos dentro del sistema, en líneas generales. En cuanto a los colegios privados, están empezando a despertar ahora, en esta época, a eso, porque cada vez es más la cantidad de niños con discapacidad motora. El mayor aporte que un niño puede otorgar a un compañero con determinada discapacidad es la parte afectiva, más que la parte de ubicación o integración. Los padres son el elemento crucial dentro de lo que es el tratamiento o la atención a estudiantes con discapacidad en nuestras escuelas. Básicamente porque los papás son los primeros que reciben al niño cuando nace y son los primeros en enterarse que el niño tiene discapacidad. Y después de pasar por un fuerte momento de negación, ellos entonces entran al momento de aceptación de la discapacidad. Si los papás no aceptan el tipo de discapacidad que el niño presenta, evidentemente el niño no va a progresar en su desarrollo académico y no va de ninguna forma a disfrutar los espacios escolares. Ahora, si los padres aceptan y pasan al siguiente nivel, que es el nivel de producción, es decir, aceptan que el niño tiene algún tipo de discapacidad y lo ponen en un plano productivo, es decir, aprovechan las capacidades que el niño tiene, el niño entonces va a poder disfrutar todo su trayecto educativo y va a poder ser exitoso a lo largo de su prosecución académica. No todas las escuelas privadas del municipio Maracaibo están dotados de este tipo de mobiliario, siendo de suma importancia.
Por otra parte, muchas de las instituciones no poseen la información necesaria para la integración escolar de los niños con discapacidades motoras. En el ámbito de accesorios, los cambios que se toman en cuenta dentro del salón de clase es evitar la existencia de pupitres. Se recomienda la utilización solo de mesas y sillas. En cuanto a las estructuras físicas, deben poseer espacios amplios, más no reducidos, y evitar la sobrepoblación. Realmente no estamos preparados en cuanto a una estructura física, sean privados o sean públicos, ¿verdad? Deberíamos estar como institución preparados. ¿Qué hemos hecho aquí en el colegio, ¿no? Hemos tenido diferentes casos y en la medida que se van presentando, pues vamos adecuando la estructura física para que el niño pueda desarrollar sus potencialidades lo más que pueda, para que pueda hacer igual una vida escolar normal y aprovecharla al máximo. Por ejemplo, la parte del estacionamiento la hemos adecuado para que un niño con discapacidad motora pueda tener una rampa y pueda facilitarle su ingreso al colegio a través de sea una silla de ruedas, sea muletas, sea algún otro tipo de discapacidad motora, ¿cierto? El aula está en la planta baja para facilitarle pues su ingreso y su entrada al salón de clases. Y ya después de allí puede estar en un primer lugar, en una primera fila, sea con su silla de ruedas, sea con sus muletas. Lo más cercano, tratamos de que sea un salón, no solo en planta baja, sino que tenga su sala sanitaria lo más cercana posible para facilitarle pues el desplazamiento a la niña o al niño, sea el caso. El comportamiento que poseen los alumnos regulares con alumnos discapacitados depende de la educación que reciban en sus hogares para que el diálogo se dé de forma natural, teniendo en cuenta que su discapacidad es física más no mental. La integración escolar es un proceso que lleva o tiene un contenido muy importante bajo 4 aspectos principales, que es lo social, lo personal, lo familiar y lo comunitario. Es decir, no podemos hablar de integración si estas 4 aristas no se unen para que aquella persona, no solo con discapacidad, sino aquella persona que ha sido discriminada durante mucho tiempo, ¿verdad?, no pueda gozar de los derechos que le pueda brindar el Estado. ¿A qué me refiero? Voy básicamente a las personas con discapacidad. Podemos hablar de integración escolar cuando vamos al ámbito de las instituciones educativas, pero no podemos dejar de mencionar que existe también una escolaridad que no está dentro de las instituciones educativas, sino que a veces está dentro de la familia, ¿verdad? Como pueden ser las tareas dirigidas, como puede ser esa educación que brindan madre, mamá y papá dentro de la casa. La relación afectiva se origina espontáneamente desde que los niños son pequeños debido a la inocencia que estos poseen. Ya cuando van creciendo hay un adulto que censura y corrige. Bueno, primeramente debe prepararse, capacitarse. Porque cuando hablamos de discapacidad motora, generalmente vemos un niño, niña, adolescente, una persona de hecho en la universidad, una persona con discapacidad motora. ¿Qué pasa? Que el mismo desconocimiento, la misma dinámica te lleva a percibirlo de una manera distinta y a dudar de su capacidad intelectual. Es posible que combine la discapacidad motora con compromiso cognitivo, pero no es la regla. Entonces, ¿qué debe hacer el docente? Prepararse, capacitarse, actualizarse para poder primero llevar a cabo un proceso de adecuación completo de infraestructura, pero también de conocimiento. Y este conocimiento y esta capacitación debe ser brindado por especialistas en el área de discapacidad. Los neuropediatras son excelentes, los psicólogos, los orientadores, un equipo multidisciplinario que debe trabajar para poder atender a todas las necesidades de una persona con discapacidad. A causa de la desinformación en relación a este tipo de casos, se va generando un problema en los adultos y se presentan paradigmas cerrados donde no se ven que existe la homogeneidad. Los padres son un factor muy importante. Los padres deben colaborar con la escuela y viceversa. Bien, debe haber una colaboración entre hogar y escuela para lograr que el niño cumpla los objetivos, tanto a nivel académico como a nivel social, a nivel cognitivo. Es decir, el niño se desarrolla en la escuela en diferentes habilidades en diferentes áreas de desarrollo.
Y si los papás a veces colocan limitaciones o incluso la escuela coloca obstáculos para que eso se dé, pues no es lo mejor. Lo ideal es que puedan ponerse de acuerdo y sobre todo, y esto es un mensaje para los papás de niños con discapacidad. Muchas veces tendemos a sobreproteger a los niños por miedo al rechazo, por miedo a que el niño se sienta incómodo en la escuela. Y es importante saber que el niño tiene derecho a ser libre, ¿okay? A ser independiente y aprender a vivir experiencias positivas y negativas, de las cuales es enseñarle a sacar un aprendizaje a veces de todas esas cosas que se viven. Y ayudarle también al niño a comprender el mundo, pero también ayudar al mundo a comprenderlos a ellos. Sí, es importante poder saber que no necesariamente los niños se tienen que adaptar siempre al medio. El medio también puede hacer un gran trabajo adaptándose a todas las personas en general con discapacidad, que creo que le haríamos un gran favor a nuestra sociedad si fuéramos una sociedad abierta a la discapacidad. Las canchas de deportes y demás espacios culturales son parte de las instalaciones que comparten los niños regulares con los niños discapacitados. La ayuda que reciben los niños con discapacidades motoras en los colegios privados va dirigida específicamente al acceso de las instalaciones, lo que se refiere a la movilización de un lugar al otro. Los cambios se toman en cuenta de acuerdo a las características que indique el niño. Bueno, para empezar a hablar de integración, debemos de mencionar primero el término inclusión. Al estar las personas con discapacidad o niños específicamente con discapacidad, que es la parte que yo domino, debemos pensar en cómo incluirlos dentro del sistema educativo venezolano. Una vez que están incluidos, trabajamos con la integración. Y la integración no es más que la forma, la manera, la vía en cómo nosotros podemos hacer placentero la estadía de ese ser humano que tiene esa condición especial y que no tiene la culpa de que le haya sucedido, y donde la parte social influye muchísimo en ellos, y nosotros buscamos la manera de cómo defenderlos, enseñarlos a que se defiendan y a que se sientan tal cual como somos todos nosotros. Me atrevería a decir que todos tenemos discapacidades, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si usamos simplemente unos anteojos, simplemente estamos siendo discapacitados y no nos damos cuenta. Entonces es una manera de cómo hacer esa integración desde todos los ámbitos, el entorno social, cultural, familiar sobre todo, que ahí es donde empieza. Como experiencia como padre de una niña con una discapacidad motora, pequeña, pero siempre ha tenido ese detalle en caminar, las instalaciones del colegio en general no están adaptadas para poderlas recibir. Pero no solamente las instalaciones, sino también los mismos profesores o maestras que están en la institución no están preparados para recibir a niños con pequeña discapacidad. Empezando por las escaleras, no tienen ni casi ningún tipo de apoyo para ellos, los baños, en general un poco de todo. Hay otro problema a nivel también de integridad de sociedad, con las mismas compañeras. No se le explica qué es una persona con una pequeña discapacidad para concientizar a las compañeras que están con ellas y explicarle de qué se trata, el por qué ellos tienen esa dificultad. El colegio, personalmente, como experiencia personal, nunca nos ha ayudado en ese sentido. Al contrario, en el caso de nosotros, a mí hasta me le han bajado nota porque ella tiene una pequeñita discapacidad también en las manos y hay cosas que no podía hacer perfectamente. Pero el colegio no lo aceptaba o no quería prestarme la colaboración, pero es que los docentes no están preparados para eso. Se busca que todos los alumnos se comporten por igual. La relación afectiva se mantiene entre los niños a base de valores, a través del respeto, de la tolerancia, del amor y de la identidad. No ayudarlo en exceso, simplemente manejar el término de apoyo, que sienta que tú estás allí, simplemente, y que cuando solo él lo requiera, le brindas la ayuda, o sea, el apoyo. Que no se sienta tan custodiado, tan sobreprotegido, porque eso más bien le da sensación de inseguridad, en vez de ser lo contrario. Aun cuando hay casos también, pocos, yo me atrevería a decir que
se sienten, como decir, que utilizan su discapacidad para manipular, pero son los casos menores. Los padres pueden influir de una forma bien importante, ¿no? Porque los padres son los primeros que tienen que estar en diálogo con sus hijos y con los profesores, con lo que es la directiva del colegio, para que ella entienda que son situaciones especiales, donde estas personas necesitan a veces una atención mayor que las personas normales. Entonces ahí es donde nosotros podemos influir para que estas personas entiendan cuáles son los procesos de discapacidad o los procesos especiales que tiene cada persona, y así ellos puedan prepararse para atender y poder darles la mayor educación posible tanto a estas personas especiales como a todas las personas que lo rodean. Y ahí cae un poco lo que es una reflexión que es que la sociedad no está en estos momentos en capacidad de atender a personas especiales. Nosotros no hemos evolucionado como país en la parte de la sociedad y hemos tenido dificultades en que las personas especiales las vemos diferentes, no nos enteramos, o mucha gente no nos enteramos, y aquí vamos a poner un poco lo que es CONAPDIS. CONAPDIS es la parte ministerial de gobierno que está revisando a todas las escuelas, todos los sitios privados y públicos para que se adecúen para personas especiales las instalaciones. Entonces a veces pensamos y vemos que estas adecuaciones son gastos que no se deberían de hacer a las instalaciones, pero tenemos que tener en cuenta que estos gastos son importantes y estas adecuaciones son importantes porque el mundo nos lo está pidiendo, estamos evolucionando y también hay que incluir a la sociedad lo que son estas personas especiales. Nosotros hablamos básicamente de la sensibilidad. Creo que nuestra comunidad necesita ser ampliamente sensibilizada en función al concepto de discapacidad. Hay un dato específico de la Organización Mundial de la Salud que me interesaría compartir con ustedes, y es que para la Organización Mundial de la Salud todos los que habitamos en el planeta Tierra presentamos algún tipo de discapacidad de alguna forma. Y a la gente le parece eso un concepto como inadecuado, pero es cierto. Si discapacidad es diferente, todos somos diferentes y todos presentamos algún tipo de discapacidad de alguna forma, bien sea discapacidad visual, auditiva, cognitiva, y no podemos de alguna forma decir que alguien puede o no puede entrar en una institución escolar. Las instituciones escolares están abiertas y deben estar abiertas para todo tipo de estudiantes. Y la mayor reflexión que tenemos que hacer en cuanto a accesibilidad es que si un solo estudiante dentro de mi comunidad educativa requiere que yo adapte mi espacio físico para que él pueda ser de provecho para la comunidad, entonces mi deber como gerente educativo hacer ese tipo de trabajo y hacer ese tipo de actividad, porque esa única persona merece la única oportunidad que yo tengo en la vida para privilegiarle a él y que él pueda ser provechoso para el resto de su vida. Concluyendo con la integración escolar de niños con discapacidades motoras de los colegios privados de Maracaibo, es importante destacar la implicación de la misma, considerando el alto índice de desconocimiento que presenta la población, lo cual se debe tomar en cuenta para llevar a cabo la debida integración escolar que merecen estos niños.